A conversar de la artritis en los adultos. A ver, ¿cómo vamos? Así es, en los adultos mayores, bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Artritis, el cuco de muchos adultos mayores. Así es. ¿Qué es la artritis? Bien, la artritis es una enfermedad inflamatoria en la cual es sistémica y es autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Que es el propio cuerpo el que produce los anticuerpos que causan la degeneración o el deterioro a nivel de las articulaciones, causando la lesión o el deterioro de lo que es la articulación y los cartílagos, que son los que se involucran o están involucrados en el movimiento de las articulaciones. Entonces, el mismo cuerpo es, así es que hace o produce la artritis. Así es el origen o el porqué es desconocido. Lo que sí se sabe es que es un proceso inflamatorio que el mismo cuerpo produce los anticuerpos que causan el deterioro. O sea, es, como quien dice, es un mal funcionamiento del organismo, pues. ¿Hay varios tipos de artritis? Sí, hay varios tipos de artritis, también se cataloga o se le nombra dependiendo de la edad, porque por ejemplo está la artritis juvenil o está... Hay artritis juvenil, exacto, ¿desde qué edad más o menos? Como la palabra dice, se inicia hasta en niños. Vemos niños que son víctimas o tienen lesiones por artritis. Así también entonces está lo que es la artritis propia de lo que es la persona adulta. Ok, creo que tenemos imágenes de producción sobre este tema casualmente. Cuando se deforma, ¿hay manera de que, por ejemplo, la mano vuelva a su estado natural o ya una vez eso no es reversible? Recordemos que para que una mano, si vemos las imágenes, se ponen luego las imágenes, para que una mano o una articulación llegue a ese proceso ha tenido que pasar por todo un periodo en el cual pues no hubo tal vez una buena o no hubo una adherencia a un tratamiento o no hubo una buena adherencia al mismo, no hubo un buen proceso de rehabilitación o incluso no hubo un proceso de rehabilitación. Lo importante cuando siempre se le diagnostica a una persona con la artritis reumatoide, con cualquier tipo de enfermedad artrítica, es tratar de evitar la deformidad, porque con la deformidad va a llevar a la pérdida de los roles o la pérdida para la habilidad para desempeñar una acción o ser independiente de sus actividades de la vida diaria. Cuando tenemos ya una deformidad prácticamente es irreversible. Lo que se puede hacer o lo que se debe tratar de hacer o hacemos en rehabilitación es tratar de mantener el daño ya establecido y entrenar a ese paciente a que a pesar de la deformidad logre hacer sus cosas. Entonces, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo. Bueno, esta imagen, la artritis por lo general ataca partes distales del cuerpo. Cuando hablamos de partes distales, hablamos de los dedos de la mano, los dedos del pie, que son lo que principalmente se ve afectado y es en donde se empiezan a reflejar sintomatología. Aquí lo que tenemos es una inflamación, que es uno de los cuadros clínicos principales de la artritis. La artritis cursa con inflamación en las articulaciones. Por lo general también se dice que el cuadro es bilateral, es decir, lo que te pasa en la mano derecha también va a empezar a pasar en la mano izquierda. Entonces es uno de los, de hecho es un efecto espejo y de hecho es uno de los criterios, debe ser bilateral, aunque no en todos los casos. Entonces uno de los cuadros clínicos principales de la artritis es cursar con inflamación, por eso se dice que es una enfermedad de tipo inflamatoria. El otro cuadro clínico es dolor, el otro cuadro es la rigidez, que son como quien dice, los escenarios por los cuales pasa o atraviesa cada persona que está empezando a desarrollar los síntomas. Recordemos que muchas veces los usuarios de salud no nos automedicamos o no acudimos al médico a tiempo y nos autorrecetamos, pues entonces creemos en la técnica que le resulta al vecino o a la abuelita y lo que hacemos es evitar ir a la consulta. Entonces empezamos con estos dolores, con estos malestares y acudimos muy tarde a lo que es la consulta. Israel, para mí la palabra rehabilitación es sinónimo de total recuperación. Pero en el caso de la artritis, creo que es una enfermedad crónica, primero hablando. Como acabas de decir, sí, la artritis es una enfermedad crónica, es degenerativa y es incurable. O sea, lo que se hace es mitigar tanto el tratamiento farmacológico, que no es mi parte, como al igual el tratamiento de rehabilitación, que sí es mi parte, de terapia ocupacional y de fisioterapia. La palabra rehabilitación involucra rehabilitar o recuperar, pero también la palabra rehabilitación va muy de la mano de la palabra habilitar o habilitación, que
sería que el individuo aprenda a adaptarse, que a pesar de sus deformidades y sus dificultades y sus deficiencias, logre desempeñarse de una forma independiente y hay que tener algo muy en cuenta, disminuyendo el dolor, que es lo que principalmente afecta a una persona para desempeñarse o desenvolverse. Ok, Israel, yo tengo una pregunta y es más que todo, hay ciertas profesiones que hay mitos de que son más, las personas cuando llegan a una etapa adulta tienen la tendencia a sufrir artritis, tipo las personas que planchan, los cocineros, de hecho, por el tema de tener la mano en calor, lavarnos las manos inmediatamente cuando tienes muchos cambios de temperatura. ¿Cuáles son las profesiones que se ven más afectadas cuando llegan a una etapa adulta? Recordemos que, como acabo de mencionar, la artritis reumatoide se desconoce en sí cuál es la causa, pero hay factores que pueden ser atribuibles. El sexo es un factor, las mujeres tienen mayor predisposición que los hombres a sufrir de artritis. De hecho, incluso en este momento yo tengo un paciente diagnosticado con artritis reumatoide y yo le digo, tú eres único, porque pocos... En su gran mayoría son mujeres. Sí, en su gran mayoría son mujeres. La artritis reumatoide como tal afecta más a mujeres que hombres. ¿Hay algún síntoma que nos pueden lanzar como una alerta e inmediatamente obligarnos a acudir a un médico? Claro, ¿Cuáles son los síntomas? Inflamación en las articulaciones distales, o sea, inflamación, se te empiezan a inflamar de la nada. Tomas analgésicos y no disminuye la inflamación. ¿Dolor? Dolor, ese era el otro cuadro, como yo decía, inflamación. Eritema, que es cambio de color en la articulación, o sea, cambio de color en la zona, como vieron en el pie que mostraron en la imagen, había inflamación, está hinchado, rojo es eritema o cambio de color, y adicional a eso empiezan a haber deformidades. El dedo, por ejemplo, los dedos, si enfocan la cámara, empiezan a adoptar esta posición que es en cuello de cisne. Eso, el de este dedo, que no lo puedo hacer, tengo que apoyarme en el otro dedo, y vemos que toma esa posición que es en dedo de cuello de cisne. Adicional a eso también empezamos a ver que las articulaciones de la mano empiezan a inflamarse y hay tendencia hacia la parte cubital, o sea, hacia esta zona, en donde los dedos empiezan como a desviarse hacia esos lados. Israel, una pregunta, ya nos explicaste que en la parte de los fármacos obviamente se encarga el médico como tal. Tú en la parte de recuperación, ¿qué podrías hacer por una persona que ya tiene una deformidad, ya sea en manos o pies, para readaptarla, para que pueda sostener cosas? Ok, tanto en fisioterapia como en terapia ocupacional, nuestro objetivo va a ser disminuir dolor, mantener los arcos de movimiento, promover o incrementar la fuerza de los músculos adyacentes a las articulaciones deformadas para que este paciente o este individuo pueda realizar una acción. También, por lo menos los terapeutas ocupacionales, usamos mucho lo que es el ferulaje. ¿Qué es el ferulaje o las órtesis que se conocen? Son ese dispositivo en la cual se le coloca a una articulación para tratar de evitar que se deforme aún más. O sea, ¿cuánto tiempo debería usar la persona? Cuando una persona se le diagnostica, se le da una férula, se le receta una férula, él debe de tratar de utilizarla la mayor parte del tiempo. También es muy importante que hay férulas que son estáticas y férulas que son dinámicas. Las férulas estáticas son férulas que te van a mantener la mano o la articulación como un yeso. Una pregunta, y en el momento en el cual te está ocurriendo el cambio de forma en tu mano, ¿no ocurre con la férula cierta resistencia y eso no provoca dolor? Pueda que sí, porque recordemos que una férula o una órtesis es algo que va a estar tratando de mantener una postura. Claro. Una férula es un corrector de postura. Y si obviamente tu cuerpo está tratando, los músculos y las articulaciones están trabajando de forma inadecuada y están tratando de ir a tendencia a la deformidad, definitivamente va a haber molestias o malestar. Entonces está el sopesar si el individuo, y eso pasa mucho en la consulta cuando llega, el individuo se quita la férula porque resulta incómodo. Pero recordemos también que la deformidad no es de lunes para martes, es un proceso en el cual conlleva meses. Entonces también, así mismo como conlleva meses, se le tiene que enseñar al paciente a realizar ejercicios que van a ayudar a mantener su fuerza y van a que grupos musculares, si tenemos una tendencia, por decir, esto es un ejemplo, si tenemos una tendencia a la flexión, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer los músculos que hacen la extensión para evitar esa deformidad. También hay que tener en cuenta que el ambiente juega un papel muy importante, porque como mencionaba Alexis, que no terminamos la idea, las profesiones pueden exacerbar más el dolor o las molestias producto de la artritis. También los cambios de temperatura muy bruscos, por ejemplo, este ambiente o un ambiente muy frío va a conllevar a que la persona, si nosotros que somos personas per se normales, sin ningún tipo de molestia, y luego de cierto tiempo de estar en un ambiente muy frío empezamos a sentir dolor en los hombros, que no nos podemos mover. Ahora una persona con una limitación articular pues va a ser mucho mayor. También
es muy importante que el tratamiento que se aplique sea el correcto. El frío puede causar más molestia, entonces el calor es el que puede... O sea que para una persona que vive en un lugar con clima frío, esta enfermedad es fatal. Claro que sí, va a ser incluso... Cuando tenemos pacientes que trabajan en ambientes muy fríos, le decimos no le dé pena, ande con una bufanda alrededor del cuello, porque incluso se deforman o se tienden a ver las manifestaciones en las articulaciones de la mano, pero también los hombros se ven afectados. Se ven afectada la clavícula, vemos a pacientes que la paciente se agarra, se desviste y cuando se quita el botón, ves el proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones. La terapia, ¿cómo es, por ejemplo, con las manos y de repente cómo es con los pies? ¿Cómo se hace la terapia? La terapia va a ir siempre enfocada, como dije, mantener fuerza. Entonces, si tenemos un paciente, permiso, yo siempre toco, ¿no? Entonces, ya se han dado cuenta. Entonces, tenemos un paciente que tiene tendencia a la deformidad. Veamos que esta es tu mano normal, tenemos cámara, Aquí está. una mano normal, pero por lo general la mano llega o los dedos llegan como en esta posición, en una tendencia al área cubital, ¿no? Entonces, los movimientos van a ir tratados a estirar los músculos para lograr llevarlos a posición. Al igual, muchas veces hay dedos que mantienen la flexión o mantienen mucho la extensión. Entonces, aunque haya algo de dolor, la terapia va a ir enfocada a que la persona mantenga la amplitud articular. Cuando tenemos hombro o codo, igual hay que flexionar, estirar, elevar codo. Cuando esa persona te dice o refiere que tiene inflamada la clavícula y tú ves ese proceso inflamatorio, hay que sujetar la articulación, tratar de elevar y mantener y promover la articulación, para mantener el arco de la articulación. También es muy importante mantener la fuerza, como les decía. Entonces le decimos al paciente, y esto lo pueden hacer los familiares con su paciente en casa: Erika, yo te voy a tratar de abrir el brazo y tú vas a tratar de cerrar el codo. Vamos, tú cierra el codo aquí y contamos. Entonces es muy importante sujetar la articulación del codo, por ejemplo, y que la resistencia sea continua. Okay. Mira, tú cierras y yo abro. Dale. Si tú sientes, mi resistencia no es esto, no es esto, claro. es esto, una resistencia continua. Al igual en las manos. Yo como familiar o como terapeuta le pido a mi familiar, abre la mano, y ahí la resistencia de mi mano va a hacer el ejercicio para que tú mantengas o promuevas eso. También tenemos que tratar de que el individuo, sus ejercicios sean funcionales, porque lo que se pierde en el paciente con artritis reumatoide, principalmente el adulto mayor, son sus funciones. El peinarse, el maquillarse, el agarrar incluso el jabón. También, exacto, cosas muy comunes, llevarse un vaso. Cuando el jabón se van a bañar, imagínate la mano con una deformidad y que la pastilla de jabón incluso. Entonces le decimos, por ejemplo, al paciente, agarra y meta ese jabón en una media. Métalo en una media, la media incluso si puede, amárrela o enlácela entre los dedos y de ahí entonces usted empiece a jabonarse. Hay que adaptar al individuo para que a pesar de su molestia o su deformidad, pero por ejemplo, si yo tengo indicios de artritis y asisto a terapia a tiempo, ¿eso puede detener el proceso? Por supuesto que sí. Qué bien. Porque tanto el proceso farmacológico acompañado de lo que es la rehabilitación van a evitar el principal problema de la artritis reumatoide, que es la deformidad. Y vamos a mitigar el dolor, tanto el medicamento como las técnicas que se utilizan en fisioterapia y que se utilizan en terapia ocupacional. Mitigamos dolor, logramos promover los arcos de movilidad, logramos que el paciente mantenga la fuerza y que el paciente incluso, también algo muy importante, que aprenda a realizar sus tareas o sus quehaceres del hogar, conservando la mayor cantidad de energía posible. Y algo que se le dice mucho al paciente o al usuario con artritis reumatoide: señor, usted tiene que levantarse 1 hora antes de lo que habitualmente usted se levantaba o se despertaba. Claro, la artritis le cambia y le modifica la vida a los seres humanos de una manera radical. Como cualquier otra condición, pero es importante, como siempre, acudir al médico, 1 y 2. No es que te digan qué hacer, es realmente hacerlo. Exactamente. Es muy importante seguir las indicaciones siempre. Gracias, Israel, por estar con nosotros. Permítanos entonces tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales la tienen en pantalla, @IsraelZúñiga04 y mi teléfono, que es el 6443-0068, para cualquier consulta o sugerencia. Estamos a la orden siempre para responder sus preguntas. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente.